Por favor, abra la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3. Esta es una porción fundamental de las Escrituras, sobre todo cuando consideramos lo que cada creyente debería saber. Usted nunca será un creyente victorioso hasta que entienda quién es su enemigo y deposite su total dependencia en el Señor. Y hoy, con la palabra de Dios, vamos a descorrer el velo de oscuridad del reino de Satanás. Y antes de leer este pasaje, deseo decirle algo acerca de la naturaleza y la actividad del diablo. En Juan 8:44, Jesús estuvo hablando con algunos no salvos y les dijo lo siguiente: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús aquí dice dos cosas acerca de Satanás: que su motivo es el asesinato y que su método es la mentira. ¿Lo entendió? Su motivo y método. El diablo quiere traer a su vida la muerte de la pureza, de la felicidad. Él quiere traer muerte física, espiritual y eterna. Y la forma en que realiza su horrendo trabajo es por medio de la mentira. Él es un verdadero artista de la mentira. Y Jesús lo identifica como el padre de mentira. Y cuando hoy descorramos la cortina de oscuridad con la cual él oculta sus mentiras, vamos a descubrir 4 de sus mentiras maestras. Yo las llamo las 4 fallas espirituales de Satanás. Están aquí en el libro de Génesis. Y son mentiras muy astutas. Las más astutas mentiras siempre sonarán como si fueran verdad. Ahora, cualquiera puede decir una mentira, pero no ser un buen mentiroso. El reloj que está equivocado con 5 minutos es más peligroso que el reloj que no funciona y que sin embargo tiene la hora correcta 2 veces al día. Algunos piensan que un reloj que esté equivocado con 5 horas es más peligroso que uno que esté equivocado con 5 minutos. Si usted ve su reloj que está equivocado con 5 horas, usted dirá: esa no es la hora. Por favor, alguien que me diga qué hora es. Pero un reloj equivocado con 5 minutos puede hacerle perder un vuelo o una importante cita de negocios. Satanás dice las mentiras más astutas. Las más peligrosas son las mentiras que parecen verdad y sin embargo son mentiras diabólicas. Satanás nunca se acerca pregonando que es un mentiroso. Por el contrario, la Biblia habla de él como un ángel de luz. Pero no solo es un astuto mentiroso, sino que miente acerca de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que usted tenga un concepto errado de Dios. Y si usted tiene un concepto errado de Dios, entonces Satanás lo tiene en sus manos. Génesis 3, los versos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuáles son las 4 fallas espirituales de Satanás? Primera, ¿qué es lo que Satanás quiere hacer en su mente? ¿Cómo quiere Satanás que usted piense de Dios? Escúcheme, Satanás quiere que usted piense negativamente acerca de Dios. Y si es que Satanás logra este objetivo, ha puesto una falla espiritual en su manera de pensar. Y note cómo comienza todo esto.
Estas son las primeras palabras de Satanás al arrastrar su resbaloso y corrompido sendero en las páginas de la historia. Sus primeras palabras fueron: ajá, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se da cuenta? Él estaba depositando un pensamiento negativo en relación con Dios. Dios no es un Dios negativo. Dios es un Dios positivo, lleno de gracia, de amor, de bondad y de misericordia. Pero Satanás quería que Eva pensara que Dios es un Dios severo y hasta cruel. Quería que pensara negativamente acerca de Dios. Sabía que hay mucha gente en nuestro mundo actual que morirá y se irá al infierno porque piensa negativamente acerca de Dios y por lo tanto no se acerca a Él. Solo el pensamiento de Dios les llena de terror y se sienten repelidos en vez de sentirse atraídos al pensar en Dios. Mi amigo, si usted piensa negativamente acerca de Dios, le será muy, pero muy difícil adorar a Dios. Algunas personas piensan que Dios es un aguafiesta cósmico, y de esa manera quería Satanás que Eva pensara de Dios, que Dios es tan, pero tan severo y tan cruel que ha prohibido cualquier legítimo placer. Pero la verdad es que Dios quiere que sus hijos gocen de placeres legítimos. ¿Qué dice Génesis 2:16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Hubo un solo árbol en todo el huerto del cual no podían comer. ¿Puede usted imaginarse la gloria y la belleza del jardín del Edén? Y todo lo creó Dios para sus hijos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo: todo esto es suyo, porque les amo. Gócenlo. No piense que Dios es alguna deidad vengadora, sentada en un trono en alguna parte del espacio, lanzando rayos contra los seres humanos y decretando leyes para hacer que hombres y mujeres se retuerzan como gusanos en ceniza caliente, tratando de cumplir esas leyes. Escúcheme, Dios es un Dios bueno. ¿Que Dios nos ha dado leyes? Por supuesto que nos ha dado leyes. ¿Por qué? Porque es un Dios amoroso. Cada vez que Dios dice no lo hagas, está sencillamente diciendo no te lastimes a ti mismo. Y cada vez que Dios dice hazlo, sencillamente está diciendo goza de la felicidad. No deje que nadie le empuje a pensar negativamente de Dios. Anote al margen el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el Salmo 84:11 leemos: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Si hay algo que le haga a usted saludable, feliz, santo, sano e íntegro, Dios dice: hijo, hija, les amo, gocen de la felicidad. Anote al margen primera de Timoteo 6:17, que dice que Dios nos bendice ricamente para que nos gocemos de todas las cosas. ¿O piensa usted que ser un creyente significa una vida de negativismo y de miseria? Mi amigo, la vida cristiana es una vida llena de gozo inexplicable y de gloria. Sin embargo, hay tanta gente que ha sido seducida por la mentira de Satanás y piensan negativamente de Dios. La falla espiritual número 1 es el pensar negativamente acerca de Dios. La falla espiritual número 2 es el pensar escépticamente acerca de Dios. Note lo que dice Génesis 3, los versos del 2 al 4. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se da cuenta? Satanás no solo sembró negativismo, sino también dudas acerca de Dios en la mente de Eva. Quiere que ella piense negativa y escépticamente de Dios. No moriréis
del diablo, es una negación de la palabra de Dios. Y hoy no es diferente. La batalla que en el plano espiritual se desarrolla actualmente en el mundo es sobre la palabra de Dios. Cualquiera que cause escepticismo en cuanto a la autoría, la certeza, la autoridad y la aceptación de la palabra de Dios está trabajando para el diablo, sin que importe cuántos títulos o doctorados tenga, qué cargos ocupa o en dónde enseñe. Es el trabajo del diablo el lograr que usted piense escépticamente acerca de Dios. Es increíble las fuentes de autoridad que ahora utiliza la gente, aparte de la palabra de Dios. O sea, alternativas al uso de la palabra de Dios. Por ejemplo, el relativismo, que dice que la verdad siempre está cambiando. Por eso ahora tenemos moralidad, de acuerdo a la mayoría. También es cosa de nuestros tiempos el subjetivismo, que dice que lo que es verdad para usted no necesariamente es la verdad para mí, porque cada quien tiene su verdad. También está vigente el empiricismo. Y esta es una palabra que no usamos muy frecuentemente, pero que sencillamente significa que la única verdad que podemos saber y conocer es aquella que podemos medir o comprobar. Esta es la aproximación científica a la verdad. Y también es prevalente el existencialismo. Y esta es otra palabra impresionante que no la usamos en forma cotidiana. ¿Qué significa? Existencialismo significa que la verdad es solo aquello que podemos experimentar, que la palabra de Dios solo es palabra de Dios cuando la leemos y tenemos algunas experiencias. Otra alternativa moderna a la palabra de Dios es el racionalismo, en donde se endiosa a la lógica y hacemos desfilar ideas y cosas por el tamiz juzgador de nuestra mente y decidimos lo que es verdadero y lo que es falso. Sustituimos el así dice Dios por esto dice el hombre. Pero tal vez la más peligrosa de las modernas alternativas a la palabra de Dios es el pragmatismo. Ya ni siquiera se pregunta si es verdad o no. Ahora simplemente se pregunta si algo da resultado, si es que trabaja. Ahora permítame decirle que todas estas alternativas no son más que nuevos paquetes de lo que Satanás hizo en el jardín del Edén. Lo que él está haciendo es tomar sus viejas mentiras y ponerlas en nuevos y atractivos paquetes para que nosotros pensemos escépticamente acerca de Dios y de su palabra. En la actualidad tenemos una generación de jóvenes sin ninguna normativa moral, sin ningún fundamento moral, sin un estándar de lo bueno y lo malo. Y porque ya no tienen la autoridad final de lo que Dios ha dicho, carecen de una brújula moral. ¿Por qué es malo robar? Porque Dios dice que lo es. ¿Por qué es malo adulterar? Porque Dios lo dice. ¿Por qué es mala la fornicación? Porque Dios así lo dice. ¿Por qué es malo deshonrar a los padres? Porque Dios dice que lo es. Pero viene Satanás y dice, un momento. No te dejes encerrar por eso. Y no es cierto que vas a morir si lo haces. Así que cuando Satanás logró que Eva pensara negativamente de Dios, fue muy fácil para ella pensar con escepticismo acerca de Dios y que no debía confiar ni creer en Él. Con ese no moriréis, lo que Satanás le estaba diciendo a Eva era, no tienes que preocuparte porque Dios te juzgue, ni debes temer su juzgamiento. No tienes que permanecer en asombro frente a Dios. Y si Dios dice que morirás, no debes preocuparte por eso, porque no es cierto. Satanás también es el autor de la idea de que usted puede pecar impunemente. Dios dio 10 mandamientos, no 10 sugerencias. Una ley sin penalidades es solo un consejo. Y Dios no es un consejero.
Dios es el dador de su divina ley. Solo la mentira de Satanás puede asegurar que Dios no castiga el pecado. Y si usted me dice que no cree en la muerte, ni en el infierno, ni en el juicio, bueno, mi amigo, ese es su privilegio. Pero eso no cambia absolutamente nada de la realidad de la muerte y del juicio y del infierno para los incrédulos. Una de mis ilustraciones favoritas es la de cuando Abraham Lincoln un día le preguntó a un pequeño niño: hijo, si un perro tiene 4 patas y tú llamas a su rabo una pata, entonces, ¿cuántas patas tendrá? El muchachito pensó un momento y respondió: pues tendrá 5 patas. Y Lincoln le dijo: no, solo tendrá 4 patas, porque no importa cómo le llames al rabo, el rabo seguirá siendo rabo. No importa lo que usted diga acerca del infierno o del juicio, eso no elimina la realidad de ambos. Hay un Dios que castiga el pecado. Pero Satanás dijo: no morirás. La religión de la nueva era es tan prevalente en nuestros días. ¿Y sabe lo que es? La nueva era no es más que el nuevo reempaque de una vieja mentira, promoviendo la idea de la reencarnación. ¿Sabe lo que es la reencarnación? Es el volver a vivir en diferentes formas, una y otra vez, hasta que logre vivir bien. Tendrá tantas oportunidades como sean necesarias. La idea de la reencarnación es la forma moderna en que el diablo está presentando la vieja mentira que dijo en el Edén. En la reencarnación no hay un Dios personal, no hay juicio, no hay un Dios a quien tengamos que dar cuentas. Una famosa actriz de Hollywood, que es sacerdotisa de la nueva era, dijo textualmente: nosotros podemos eliminar el temor a la muerte. Y eso es exactamente lo que Satanás dijo: no moriréis. Esta famosa actriz y sacerdotisa de la nueva era dijo que en sus vidas pasadas fue una princesa en la mítica ciudad de Atlantis, que fue una indígena inca en el Perú. Y en otra reencarnación fue una niña criada por elefantes. Reencarnación y nueva era son una misma cosa. Y si usted piensa que casi nadie cree en esto, vaya y visite cualquier buena librería y se asombrará de la cantidad de libros publicados sobre esta religión nueva era. Además, creen que las plantas y los animales y los humanos estamos interrelacionados y que todos estamos en un proceso de transmigración para llegar a ser algo, no alguien. En Jesucristo, nosotros siempre seremos alguien, aún después de la muerte. Nunca seremos algo, porque fuimos creados por Dios como personas, no como cosas. Y porque usted es alguien muy importante y precioso para Dios, Dios le ama y anhela que usted sea parte de su familia. Para hacerlo, el requisito es haber aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. Él murió en la cruz del Calvario para pagar la culpa de sus pecados. Si usted se arrepiente de sus pecados y le recibe en su corazón y le entrega el control total de su vida, Él le perdonará inmediatamente, le limpiará completamente y le salvará eternamente. Tome esa decisión ahora mismo. Hágalo con fe y convicción y comience a experimentar de verdad lo que es la vida totalmente entregada a Dios. Se dice que un día Napoleón, extraordinario genio militar, estuvo con sus generales estudiando estrategias de guerra y tenía un gran mapa del mundo. Napoleón señaló hacia las islas británicas que en ese mapa estaban pintadas de rojo y dijo: si no hubiera sido por esa barrera roja,
yo pude haber conquistado el mundo. Estoy seguro que Satanás bien pudo haber dicho lo mismo en relación con el Calvario, ¿no le parece? Si no hubiera sido por esa barrera roja, en referencia a la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, pude haber conquistado el mundo. Leemos en el libro de Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amigos, ¿necesitamos aprender a desenmascarar las mentiras de Satanás? ¡Claro que sí! Saludos y bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio radial de estudios bíblicos del pastor Adrian Rogers, quien en la voz del pastor Lenín de Llanón concluye su estudio bíblico desenmascarando las mentiras de Satanás. Tenemos una generación actual que rechaza absolutamente la idea de Dios juzgando el pecado. Tengo la sospecha, casi la convicción, que si la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos pudiera someterlo a votación, decretaría que el infierno es un lugar de castigo muy cruel. Y si pudieran, hasta le dirían a Dios que cualquier tipo de castigo es en contra de los derechos constitucionales de los hombres. ¿Ha escuchado a algunas personas decir: Dios es demasiado bueno como para que castigue el pecado? Pues lo han entendido todo al revés. Dios es demasiado bueno como para no perdonar el pecado. Y si Él no castigara el pecado, no sería un Dios santo, y se derrumbaría de su trono de santidad. La falla espiritual número 4 es que Satanás quiere que usted piense sospechosamente de Dios. Veamos en Génesis 3, los versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahora note la semilla de sospecha que siembra. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que Satanás está tratando de hacer? Está tratando de decirle a Eva: ¿sabes, Eva? Dios te está impidiendo algo. Dios está tratando de desbaratar tu estilo. Dios no está siendo justo contigo. No quiere que alcances tu potencial. Dios quiere guardar solo para Él el monopolio de ser Dios. Pero la verdad es que Él no quiere que tú sepas lo que Él sabe. No quiere que experimentes lo que Él experimenta. De esta forma, Satanás quiere que Eva piense sospechosamente de Dios. También le dice a Eva: mira, tú nunca podrás ser todo lo que puedes ser y debes ser siguiendo las normativas de Dios. Todo lo podrás hacer mucho mejor si lo haces por ti misma. Eva, necesitas liberarte. Eso suena mucho a lo que dicen las feministas, ¿verdad? Necesitan liberarse. Amigo, hay muchas cosas que dicen que son nuevas, pero que son muy viejas. Implícito en lo que Satanás le dice a Eva está la base del movimiento de liberación femenina. Satanás le dice a Eva que la va a liberar. Él le dijo: si vives de acuerdo a la palabra de Dios, no podrás alcanzar tu realización personal. Ahora, si Dios te dijo que no comas de esa fruta, ¿cómo sabes que en realidad no es buena? ¿Cómo lo sabes? ¿No la has probado? ¿No has experimentado el comerla? Todo lo que tienes es lo que Dios te ha dicho. ¿Pero por qué debes creerle? A lo mejor te gusta la fruta. Puede ser sabrosa o no serlo, pero no lo sabrás personalmente, a menos que la comas. Y debido a esta diabólica filosofía, tenemos una generación de jóvenes que va derecho al infierno. Están experimentando con la droga, con el sexo, con el ocultismo, y en vez de estar firmes en la palabra de Dios, quieren experimentar en carne propia lo que sea. El pensar sospechosamente acerca de Dios significa, tan seguro como que la noche sigue al día, que usted quiere actuar independientemente de Dios. Y hay muchas personas que no quieren escuchar el mensaje de la Biblia porque no quieren que se les diga cómo vivir. Y dicen:
yo tengo mi propia mente. Si algo está equivocado o malo, tengo el suficiente sentido común como para saberlo. Y eso es exactamente lo que Satanás le dijo a Eva en el huerto del Edén. Eva, sé independiente. Ejerce tu autonomía. Alcanza tu potencial. Eres como una bebecita en medio del bosque. Todavía no has abierto los ojos. Experimenta por ti misma y entonces, en vez de tener solo la palabra de Dios, tendrás algo mucho mejor que la palabra de Él. Experimentarás algo que hiciste porque quisiste hacerlo. Y solo entonces podrás ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y no necesitarás que nadie te diga qué es lo bueno o qué es lo malo, porque tú lo sabrás por ti misma. Por supuesto, eso es una mentira. La verdad es que mientras más una persona se hunde en el pecado, menos entiende su pecado. Porque como la Biblia lo dice, el pecado es engañoso. En esta generación los jóvenes quieren tratarlo todo, experimentar todo en forma personal. No quieren hacer caso ni tomar en cuenta las experiencias de los adultos. ¿Cómo está presentando Satanás esta nueva religión reempaquetada? ¿Sabe cuál es el pregón religioso de la nueva era? Usted puede ser su propio Dios. Usted puede ser Dios. Exactamente lo que Satanás le dijo a Eva. Verá, todos estos nuevos gurús de las diferentes religiones falsas no son más que los viejos necios con nuevos rostros. Satanás está cubriendo con ropaje moderno sus viejas mentiras. Los de la nueva era practican el panteísmo. ¿Sabe lo que es el panteísmo? Proviene de dos palabras griegas. Pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. O sea, todo es Dios, y Dios es todo. Por eso usted escuchará en estas nuevas religiones de abrazadores de árboles, adoradores de la madre tierra, que dicen que es malo comer carne y toda esa clase de cosas. ¿Qué es eso? Bueno, eso es hinduismo. Una religión oriental que ha puesto pies firmes en Occidente, pero no ha sucedido por casualidad. Si retrocedemos lo suficiente, encontramos sus inicios en Génesis 3, y seréis como Dios. La enseñanza de ellos es que no existe un Dios personal, trascendente y soberano. ¿Por qué debe haberlo si cualquiera puede ser como Dios? Usted es Dios. Yo soy Dios. Todos somos dioses. Y si Dios es todo, entonces todo es Dios. Los hindús no dirán que Dios es amor. Ellos dirán que el amor es Dios. No dirán que Dios es sabiduría, dirán que la sabiduría es Dios. El cielo es Dios, la tierra es Dios, todos somos dioses, porque Dios es todo lo que nos rodea. ¿No es eso una maravilla? Recuerde que las mejores mentiras son las que más suenan como verdad. Y la verdad del asunto es que Dios quiere que seamos parecidos a Él, no como Él. Dios quiere estampar su imagen en nuestra alma y hacernos parecidos al Señor Jesucristo, pero Satanás presenta una astuta mentira. En vez de enseñarnos a amar y adorar a Dios como el gran soberano y trascendente Dios que es, Satanás quiere que botemos a Dios del trono, nos sentemos ahí mismo, nosotros inflemos nuestro pecho, pongamos nuestro puño frente al rostro de Dios y digamos, yo soy Dios. ¿Usted sabe quién dijo eso por primera vez? Si no lo sabe, le recomiendo leer el capítulo 14 de Isaías. En 1 Corintios 2:9, el apóstol Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuáles son las 4 fallas espirituales? Primero, pensar negativamente acerca de Dios. Segundo, pensar escépticamente acerca de Dios. Tercero, pensar muy ligeramente acerca de Dios. Y cuarto, pensar sospechosamente acerca de Dios.
Dejemos el libro de Génesis y vayamos a Apocalipsis. De paso, quiero decir que hay dos libros en la Biblia que creo que el diablo los odia de una manera muy especial: Génesis y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en Génesis se pronuncia su condenación y en Apocalipsis se la lleva a cabo. Alguien ha notado muy acertadamente que el diablo no aparece en los dos primeros capítulos del Génesis, ni en los dos últimos capítulos del Apocalipsis. Me gusta eso. La serpiente es mencionada en Génesis 3 y la encontramos otra vez en Apocalipsis 12. Miremos Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Permítame compartir con usted uno de mis versículos favoritos en la Biblia, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora quiero decirle que en este siglo en el cual estamos viviendo, usted puede ser vencedor sobre esas 4 fallas espirituales. ¿Cómo? La respuesta está en el versículo que acabamos de leer. Ellos vencieron a la serpiente antigua de 3 maneras. Primero, por la conquista realizada en el Calvario. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Eso significa por la crucifixión del Señor Jesucristo. El poder para vencer a Satanás está en la sangre del Cordero de Dios, quien murió en la cruz por usted y por mí. Cuando Jesús estuvo enfrentando su Calvario, dijo que el príncipe de este mundo es echado fuera. O sea que con su muerte destruiría a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y en el Calvario, Satanás fue derrotado. Lo que usted necesita aprender es esto, que la única manera de vencer a Satanás en esta época es por medio de la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Satanás tiene terror del Calvario. Amigo, ponga sus pecados bajo la sangre de Jesús para que pueda ser perdonado y limpio de todo pecado. Se dice que un día Napoleón Bonaparte, extraordinario genio militar, estuvo con sus generales estudiando estrategias de guerra y tenían un gran mapa del mundo. Napoleón señaló hacia las islas británicas que en ese mapa estaban pintadas de rojo y dijo: si no hubiera sido por esa barrera roja, yo pude haber conquistado el mundo. Estoy seguro que Satanás bien pudo haber dicho lo mismo en relación con el Calvario. ¿No le parece? Si no hubiera sido por esa barrera, en referencia a la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, bien pude haber conquistado el mundo, es lo que hubiera dicho Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra del testimonio de ellos. Quiere decir que no se quedaron callados. Ellos abierta y vocalmente dieron testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. No se avergonzaron del Evangelio, no se avergonzaron de Jesús. Hay un tremendo poder en el testimonio de un hijo o una hija de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, para vencer a Satanás. ¿Dónde debe dar su testimonio? Frente a los hermanos en la fe. Eso sirve para animarnos los unos a los otros. Pero principalmente comparta su testimonio con los perdidos. No tenga temor de decir: amigo, vecino, compañero de trabajo, lo que sea. Déjeme decirle lo que Jesús ha hecho por mí y quiere hacer por usted. Un creyente con un testimonio intachable es más valioso que una biblioteca llena de argumentos. Y dé su testimonio a Dios. Y alguien me preguntará: pastor, ¿qué quiere decir con esto? Frecuentemente yo le digo a Dios: Señor, te amo, te pertenezco. Jesús, tú me salvaste. Eres real para mí. ¿Sabe?
A Dios le gusta escuchar eso. Y dé su testimonio al diablo. Sí, me escuchó bien. Dé su testimonio al diablo. La Biblia dice, y ellos le han vencido por medio de la palabra de su testimonio. Cuando el diablo se le acerque con sus mentiras, engaños e insinuaciones malvadas, dígale, Satanás, eres un mentiroso. Y no voy a argumentar contigo, no voy a luchar contigo. Voy a darte la palabra de Dios, que es la palabra de mi testimonio. Soy salvo, mis pecados están cubiertos por la sangre de Jesucristo, y el Espíritu Santo habita en mí. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, y tú, Satanás, estás invadiendo la propiedad de mi Padre, así que en el nombre de Jesús, vete. Y alguien a lo mejor me diga, pastor, ¿se le puede hablar al diablo de esa forma? ¿No es eso como estar orando al diablo? Amigo, yo no le estoy orando al gato cuando le digo, ¡sape! La Biblia dice que debemos resistir al diablo para que huya de nosotros. Y tercero, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué habla? Entrega absoluta, rendición total. Significa que ellos, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre del Cordero, los que no se avergüenzan de compartir su testimonio, dijeron, sea que vivamos o muramos, vamos a estar firmes por Dios. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, estuvieron dispuestos a pagar con sus propias vidas, con su propia sangre, por su fe. Si vamos a morir por Jesús, no vamos a estar sirviendo al diablo. Verá, cuando un hombre ya no tiene temor a la muerte, recién entonces está listo para vivir. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo conquistó la muerte. Hay una historia acerca de algunos soldados del César. Eran guerreros que iban en un barco y llegaron frente a las costas de una pequeña isla británica para conquistarla. Los soldados desembarcaron y los habitantes de la isla los vieron y decidieron que iban a defender su isla. Ellos no eran guerreros, así que se armaron con palos, rastrillos, piedras, cualquier cosa que sirviera como arma, como proyectil. Y comenzaron a bajar la colina para enfrentar a los soldados romanos. Y de pronto vieron que los soldados romanos, habiendo desembarcado todos y todo, incendiaron sus naves. Y éstas se hundieron en el océano. Cuando los isleños vieron esto, botaron sus palos, sus piedras, sus rastrillos y se rindieron. ¿Sabe por qué? Esos soldados habían llegado para quedarse, no para retroceder. Ellos habían venido para conquistar o para morir en el intento. Amigo, ¿qué acerca de su vida cristiana? ¿Mantiene usted un botecito listo en la playa? Usted dice, voy a dejar de beber, pero voy a guardar esta botellita en caso de que me den ganas de tomar. O dice, quiero ser un creyente, pero no quiero que nadie lo sepa porque pudiera ser que regrese a mi antigua vida. Y eso mismo sucederá. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo preparativos para regresar. El diablo ya lo tiene intimidado. Lo que usted necesita decir es, venceré al diablo con la sangre del Cordero, con la palabra de mi testimonio, y menospreciaré mi vida hasta la muerte. Voy a estar firme por Dios. Salgo de mi barco con la totalidad de mi ser, y por la gracia de Dios viviré para Dios. ¿Sabe qué? Si usted toma esa determinación, Dios derramará increíble poder en su vida. ¿No le parece extraordinario el versículo 11 de Apocalipsis 12? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es mi sincero anhelo y oración que allí en donde usted está este mismo instante, quiere entregar su corazón y su vida al Señor Jesucristo
y ser salvo. Y si alguno de nosotros, aún sin proponérnoslo, hemos creído y caído en las mentiras de Satanás, debemos pedir a Dios que nos perdone y nos ayude a ver la luz de su palabra en medio de las tinieblas, y nos ayude a vivir vidas victoriosas por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio, y la entrega y consagración de nuestras vidas hasta la muerte.